Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 3. Vamos a probar un método diferente. Esta vez voy a tratar de dar la clase desde mi computadora, ¿ya? Y vamos a ir escribiendo y desglosando lo que es la clase. Entonces, para hacer un poco un repaso sobre lo que habíamos hecho en la clase número 2, estábamos en la introducción de los ensayos triaxiales y básicamente se había explicado lo que era las etapas que sigue el ensayo triaxial en general, indiferentemente si era corte directo o corte CID o CIU, que es caso drenado y no drenado, ¿ok? Bueno, entonces, para recordar un poco de qué se trataba este ensayo, nosotros partíamos con un estado inicial, que es el número uno, ¿ya? En donde tenemos que la muestra tenía un volumen inicial, ¿ya? Y que nosotros saturábamos mecánicamente, física y mecánicamente la muestra hasta que el parámetro de Bishop se acercara a 1, ¿ya? Y luego de que la muestra estuviera saturada, nosotros le aplicamos una consolidación isotrópica con un sigma C' en todas las direcciones, sigma C', como lo ven acá, en todas las direcciones, ¿ya? Y esto hacía que la muestra se consolidara, pero para ello el volumen inicial, que es este cuadro que está acá, ya se convertía en este último que está acá. Es decir, había un cambio de volumen y así, bueno, esa era la etapa 2, la etapa de la consolidación, y así hasta que finalmente se consolidaba la muestra y se le aplicaba en la parte de arriba un esfuerzo desviador, es decir, un corte, ¿ya? En la etapa número 2 el corte era 0, en la etapa número 3 el corte es mayor a 0, ¿ok? Bueno, eso, eso era el repaso de la clase número 2. En la clase número 3 nosotros lo que vamos a ver es hacer un desglose, ¿ya? De qué se trata el caso drenado, ¿ya? El CID. Entonces, en la etapa número 3, que es en donde se diferencian los ensayos triaxiales CID y CIU, esa es la etapa que nosotros vamos a desglosar, ¿ok? Entonces, la pregunta en sí viene con ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en 3? ¿Qué está pasando en 3? Bueno, cuando se le aplica el esfuerzo desviador, nosotros habíamos dicho que todo eso se interpretaba en el círculo de Moore, ¿ya? Que habíamos quedado que era un gráfico en donde se interpretaba sigma y tau, ¿ya? Entonces cuando nosotros partíamos en el ensayo, en la muestra, ya se le aplicaba o sea, ya venía con una presión de cámara sigma C', ok. Entonces lo que se hacía era que se aumentaba delta B, ¿ya? Hasta que fallaba la muestra y llegábamos en este caso a un sigma 1, que era la parte de arriba, y esta parte de abajo, cada uno de estos era
delta B. Cada vez se incrementaba el delta sigma, perdón, pero de la parte de arriba, ¿ya? Entonces, cuando ya la muestra fallaba, se encontraba lo que era el punto de falla, ya tanto en corte como en sigma, y por esa por esa por ese punto de falla pasaba la LEU, ya, que viene siendo la línea de estado último o la línea de falla, como lo quieran ver, y conseguíamos lo que era la cohesión, y la pendiente de esa recta era el ángulo de fricción, ¿ya? Lo que pasa es que bueno, esa es la página 2. Lo que pasa es que generalmente es un poco tedioso trabajar en este espacio del círculo de Moore, porque digamos que en la muestra lo que se está evidenciando, si tenemos la muestra, digamos, cilindro, ¿ya? Y aquí tenemos, digamos, sigma 3, aquí tenemos sigma 2 y aquí el sigma 1, que es el del corte, ¿ya? Tenemos un espacio tridimensional, y entonces para trabajar con tres espacios era un poco tedioso, ¿ok? Entonces, este gráfico que ustedes ven acá, que yo lo acabo de hacer, lo vamos a cambiar por un espacio. ¿Y cuál va a ser ese espacio? Ese espacio se va a llamar espacio PQ, ¿ok? El espacio PQ. Bien, entonces el espacio PQ, ¿qué nos dice? Bueno, el espacio PQ nos dice que son tres gráficos. Lo voy a colocar por acá. Espacio PQ. Una de las características es que son tres gráficos, ¿ya? Que se pueden extrapolar uno de otro, ¿ya? Y por lo tanto hay que cambiar ciertos parámetros. Se cambian ciertos parámetros, ¿ya? Entonces, si partimos con las fórmulas, por ejemplo, la primera fórmula, ¿ya? Sería que el estado máximo es igual a Q, y esto era igual a sigma 1 menos sigma 3 entre 2, ¿ya? Ese es el primero. Y también teníamos que el promedio de los esfuerzos lo vamos a llamar P, e iba a ser sigma 1 más 2 veces sigma 3 entre 3, ¿ya? Ok, entonces el sigma 1 iba a ser igual a sigma C' más el esfuerzo desviador, y que aparte sigma 3 iba a ser igual a sigma C', ¿ya? Entonces, cuando yo sustituía sigma 1 y sigma 3 en esta ecuación, sigma 1 y sigma 3 en esta ecuación y en esta ecuación, ¿ya? Me quedaba que voy a colocar aquí en verde las fórmulas. Me quedaba que P era igual a delta sigma entre 3 más sigma C', ¿ok?
y que Q era igual a simplemente el incremento del esfuerzo desviador. ¿Ok? Entonces, estas son las fórmulas que rigen el espacio PQ, sobre todo esta que está acá y esta que está acá. ¿Ya? También habíamos quedado en que la trayectoria de esfuerzos, que lo pinto también en verde, era igual a 3 medios de P menos sigma prima C, ¿ok? Y que esta fórmula la íbamos a llamar la trayectoria de esfuerzos. Trayectoria de esfuerzo, ¿ok? Aquí va a ser TTT o TET. ¿Ok? Ok, luego, bueno, esto hay que señalarlo como también algo definitivo e importante, ¿ya? Y que también la LEU, la línea de estado último, iba a tener su propia fórmula, y esta iba a ser que era Q igual a una pendiente llamada M por P más N, ¿ya? Donde, escribo acá, donde N, que era la constante de esa recta, iba a ser 3 veces la cohesión por el coseno del ángulo de fricción entre 3 veces menos el seno del mismo ángulo de fricción, y que aparte M iba a ser igual a 3 veces el seno de ese ángulo de fricción entre 3 veces menos el seno de A. Como la mayoría de los ejercicios son arena o son suelos similares a arena, casi siempre el N no se toma en cuenta, ¿ya? Casi siempre no se toma en cuenta, así que solamente se utiliza M y P, pero no en todos los casos, ¿ok? Bien, entonces hay que averiguar cómo se visualiza esto, cómo se visualiza en el plano PQ, cómo se visualiza esto, que es Q, la LEU y todo esto. Entonces, a ver. Creo que esta es la página 3. Ya, entonces como yo les había dicho, se empieza visualizando, ya, se empieza visualizando un espacio. En este se llama Q, en este P, ya, el mismo gráfico acá, ok.
En esta parte mantenemos el Q, ¿verdad? Porque es lo que es extrapolable. Y aquí va a ser la deformación vertical. Y también vamos a hacer un tercer gráfico. Si mal no recuerdo, son 4 gráficos, ¿ya? Pero los más importantes y los que se detallan son estos 3 que les voy a pintar. ¿Ok? Bueno, aquí sería P y aquí sería el índice de vacíos E. ¿Ya? Se está grabando. Ok, ya, seguimos. Entonces estos son los 3 espacios, el espacio PQ. Entonces supongamos que nosotros partimos, ¿cierto? Nosotros vamos a partir con 2 ensayos, ¿ok? O sea, digamos, en un mismo suelo tenemos 2 ensayos. Entonces, en el primer ensayo, resulta que el suelo se va a comportar de forma dilatante y en el segundo ensayo, el suelo se va a comportar de forma contractiva. ¿Cómo se visualiza esto en el espacio PQ y cómo pueden ustedes interpretar si es dilatante y contractivo? ¿Ya? Esto es un ejercicio típico de examen. ¿Ok? Saber estos 3 espacios es típico de un examen. Ok, entonces empezamos. Vamos a dibujar por acá. Tenemos, digamos, la línea de estado último acá. Después aquí vamos a tener la misma LEU. A ver si se puede dibujar. A ver. Ay, porque en el espacio del índice de vacío se ve un poco logarítmica la cosa. Entonces, esta le vamos a llamar la LEU. ¿Ya? La línea de estado último, ustedes la conocen. Y aquí también, línea de estado último. Ok, entonces tenemos el primer ensayo, vamos a llamarle esto punto A y a este le vamos a llamar punto B. Ok, ¿qué pasa acá? Que cuando el suelo se comporta de forma dilatante, ¿ya? Ponemos en rojo. Y ya, ahí. Entonces cuando el suelo se comporta de forma dilatante, estoy hablando del caso de este caso, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer el suelo? El suelo, cuando tú le incrementas el desviador, el esfuerzo de corte, él va a ir subiendo, 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 subiendo. Él va a aumentar su corte, su resistencia hasta llegar a una resistencia peak, ¿ya? Este le vamos a llamar, a este le vamos a llamar B. Esto voy a borrarlo porque después voy a presentar este caso. Este punto lo vamos a llamar punto B. Entonces él va a alcanzar su resistencia peak en este punto B. Después va a bajar hasta encontrarse en este punto, ¿ya? En este punto que está acá. Y ese punto, vamos a llamarlo C, es el que define realmente la resistencia de ese suelo cuando es dilatante, ¿ya? Entonces esa es la explicación de este primer gráfico, ¿ok? Que ustedes bastante lo han visto. Ahora, cuando tenemos un suelo contractivo, llamémoslo que empezamos desde el punto D, el suelo, tú le aumentas el esfuerzo desviador y él sube, 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 hasta que finalmente llega y alcanza su resistencia última. No alcanza a excederla y después bajar. Él simplemente, como es contractivo, las partículas, recuerden que las partículas están en estas formas, ¿no? ¿Ya? Entonces cuando tú las ordenas, se ordenan de esta forma, ¿ya? Entonces aquí este es un suelo contractivo, ¿ya? Y cuando es dilatante es cuando ya está en este estado, se vuelve
o sea, está en este estado, se vuelve para este estado y después se regresa a un estado similar a este. Entonces, como les venía explicando, este gráfico se comporta de esta manera. Ahora, ¿qué pasa? Que estos gráficos tenemos que extrapolarlos a estos dos que están acá. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sencillamente agarramos, ¿verdad? Y cada punto, por ejemplo en este caso, yo tengo 5 puntos, que es el A, el B, el C, el D, y acá le voy a colocar E en le voy a colocar E en esta parte que está acá. Entonces yo voy a bajar esos 5 puntos, ¿ya? Los voy a bajar a este gráfico que está acá, bajo el C, bajo el B, bajo el D, bajo el E. ¿Ya? Y para este gráfico yo voy a hacer lo mismo, solo que obviamente voy a trasladar solamente los de arriba porque los de abajo es la misma línea, ¿ya? Entonces traslado el B, bueno, ahí queda un poquito más, vamos a hacer ahí, y traslado el E, o sea, trazo como unas proyecciones imaginarias, ¿no? Esas son líneas de proyectar. Lo mismo se hace acá. Solamente proyectar. Ok, entonces siguiendo con el tema, ya esta línea de estado último, ya yo bajo los puntos. Ahora, aquí en este gráfico, en el gráfico de abajo, que es un poco más importante que este, ya yo tengo un estado inicial, ya yo tengo un estado inicial en donde yo tengo un índice de vacíos inicial, ¿ok? Y ese índice de vacíos, ya, el índice de vacíos, digamos que estaría constante, porque el inicial estaría constante en todo momento, ya. Entonces extiendo esa proyección y yo sé ya que ese índice de vacío va a estar presente en todo momento. Ahora, cuando yo bajo estos puntos, por ejemplo, voy a bajar el punto A, bajo el punto A, y ¿qué me consigo yo? Que el punto A tiene que chocar con, o sea, esta recta, la intersección de esta recta gris con esta recta negra, ahí está el punto A, ¿ya? Entonces llego y aquí está el punto A, ¿ya? Y le escribo A. El punto C, lo mismo, la intersección de la gris con la negra, ese es el punto C. Y aparte tiene que chocar con la línea de estado último, que es la azul, ¿ok? Entonces este es el punto C, ese es el punto C. Ya. Y el punto B, lo mismo, tiene que, no, pero el punto B es, digamos, un horizonte, él no está en el estado, él no está en el índice de vacío inicial. De hecho, déjeme corregir, corrijo algo. El punto A tiene que estar en la intersección del índice de vacío inicial con la recta imaginaria gris, ¿ok? El punto C tiene que ser la intersección de la recta imaginaria gris de su plano con la línea de estado último. Ahí debe estar el punto C. Y el punto B es la intersección de la gris hasta un punto por acá, pero como él es solamente un pic, no tiene esa, digamos, ese límite, sino que él es simplemente un horizonte.
Entonces, cuando yo voy a pintar esta línea de estado, esta trayectoria de esfuerzo en el espacio EP, perdón, en el gráfico EP, entonces él se va a comportar de esta forma. ¿Lo ven? Y este punto sería el punto B. Vamos a ponerlo en negro. Este punto sería el punto B. Entonces, de esta forma, con esta trayectoria de esfuerzo, con esas flechas así, es que se grafica esa trayectoria de esfuerzo cuando es dilatante. Ahora, cuando es contractivo, el punto D, que es este que está acá, no se le olvide, el punto D parte desde un índice de vacíos inicial, desde un estado inicial, ¿ya? Entonces ese sería el D. Y choca con la recta gris. Ahora, él tiene que llegar al punto E, y el punto E es la intersección de la trayectoria de esfuerzos con la LEU, y la trayectoria de esfuerzos con la LEU sería, la única forma es que sea una curva que sea descendente, entonces sería algo así, y en este lado estaría el punto, voy a colocarlo en negro, estaría el punto E, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería su trayectoria en este sentido? ¿Ok? Entonces, de esta forma se interpreta, de esa forma se interpreta las trayectorias de esfuerzo en el espacio de EP. Ahora, si nos vamos a este gráfico que está acá, es más sencillo que este, porque este gráfico Q y deformación vertical, que sería esto, prácticamente podemos decir, por ejemplo, si yo voy a trasladar el pic, vamos a hacerlo así. Si yo voy a trasladar este, sería algo así. Tenemos el pic. Ya. En donde esta parte sigue su última resistencia, que es su corte último, pero tenemos un pic. Entonces, de esta, vamos a ver si lo puedo dibujar mejor. Vamos a ver si lo puedo dibujar de esta forma. A ver si me sale. Si no me sale, bueno. O sea, él tiene un pic y después baja, ¿ya? Y después sigue su resistencia última. Ahora, en el de arriba, cuando es contractivo, en este caso, a ver si me puedo bajar mejor. No, intento. La curva es exactamente así. Entonces, él simplemente, como es contractivo, él sigue esta trayectoria, ¿ya? Y el otro no, el otro tiene un pic que llega justamente en la línea, por lo que pasa es que aquí me faltó crecer un poquito, pero justamente llega a intersectar esta línea imaginaria gris del punto B, ¿ok? Entonces, bueno, esa sería como la explicación en general del espacio PQ. Este vamos a llamarlo espacio, bueno, que se llama así, espacio PQ. Y esto les van a preguntar a ustedes en el examen. Estoy segurísimo que se lo van a preguntar. Ya, de más está decir, como un punto importante que menciona el profesor, es que el estado inicial sería sigma C' y un índice de vacíos, ¿ya? En donde el índice de vacío determina el comportamiento. Esto es pregunta, el comportamiento, y a ver si me queda un espacio por aquí por debajo. Sigma C' sería de que el parámetro que determina la resistencia. ¿Ya?
Bueno, aquí lo pinto en verde. La ecuación de esa recta, ¿cuál es? Yo se las había dicho. La ecuación de esa recta es Q igual a 3 medios, a ver, 3 medios de P menos sigma C'. Menos sigma C'. Recordemos que estamos en el espacio PQ, pero del ensayo triaxial C y D, ¿ya? Porque aquí no hay, digamos que el delta U, que es el exceso de presión de poros, exceso presión poros, no existe, es decir, el delta U es igual a 0, ¿ya? El exceso de presión de poros es igual a 0. Entonces, la ecuación para estas trayectorias de esfuerzo es esta, ¿ya? Y la ecuación de la LEU, como ya yo les había dicho, la pinto en azul, yo les había dicho, es igual a Q igual a MP más N, siendo M y siendo N las ecuaciones que ya vimos anteriormente. ¿Ok?